puertorriqueñas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes nos están escuchando. Bienvenido a la radio audiencia que me escuchan muy a menudo. Hoy tenemos en el programa Entrevista, un programa que hacemos en directo por la radio y por el canal YouTube, donde presentamos a personas por las cuales nosotros platicamos. Si quiere escucharnos en la radio, puede entrar a seno.fm y buscar La Voz de Borinquen y automáticamente usted entra en la radioemisora. Si quiere, en el canal de YouTube, pues nos puede ver en vivo, en directo, siempre y cuando tengamos entrevistas, porque, por supuesto, la música no puedo pasarla por YouTube por derecho a autor, simplemente por la radio. Ahora conmigo en estos momentos tengo a Jaime Curtido, yo creo que todos los conocen. Este año que Jaime está en YouTube y yo creo que es un referente en cuanto a YouTube y los programas que él tiene. Hola, perdón, hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Baudilio? Un placer estar contigo otra vez, con todos tus oyentes y todos nuestros amigos del otro lado de la pantalla. Bueno, encantado yo tenerte. Es muy pocas las veces que yo te entrevisto a ti o platicamos, mejor dicho, esto va a ser una plática. Pero nada, podemos hablar de cualquier tema que tú veas interesante y te platico. ¿Qué te pareció la visita de Margarita a ir a España, el interés de él y cómo tú ves que se le está tratando allá en España? Bueno, la verdad que la visita de Michael, yo creo que lo que está es demostrando que, bueno, primero está creando una gran expectación. La verdad es que creo que son tres o cuatro ciudades, se han ofrecido muchas más. Me consta que sobre todo en Asturias, en Sevilla, Valladolid, se han ofrecido, pero bueno, Michael viene escasamente una semana y por las dimensiones y por la distancia que hay entre geográficas, pues prácticamente el pobre, pues va a poder acudir a donde va a poder acudir, ¿no? Pero realmente yo creo que la visita de Michael lo que viene a constatar es que los movimientos hispanos, los movimientos hispanistas, los movimientos, incluso si tú me lo permites, reunificacionistas, ¿no? Que abogan por ya no por defender un legado común, un pasado común, una herencia común, sino por entablar ya, incluso establecer unos mimbres o construir una base por una unión o una reunificación en cualquier de los sectores, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Yo creo que la visita de Michael Arista, pues además de ser una visita que va a traer cola en el buen sentido de la palabra, está trayendo unas propuestas y, como digo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a debatir, si tú quieres, para el día. Pero creo que autonomía concertada para Cuba en la figura de su presidente Michael Arista, pues está dejando, verdad, que detalles muy brillantes y está dando unos argumentos jurídicos muy potentes para empezar a entablar, pues, a planificar un proyecto común, en este caso Cuba con España, ¿no? O con España. No sé si notaste la primera conferencia que dio hoy Arista en Madrid. Se notaba el vacío de los puertorriqueños de la entrevista, porque él no pudo hablar a favor de los puertorriqueños porque eso le toca a los puertorriqueños. Hacía falta a algún puertorriqueño. No sé si él trató de invitar a algunos y no sé, pero yo no pude ir yo iba a ir con él, pero circunstancias que ya tú sabes, pues me tienen de yo ir en este tiempo. Yo creo que el segundo viaje que de él, pues yo voy a España con él. Entonces ahí pues yo defiendo la parte de Puerto Rico y él defiende la parte de España. Es lógico que haya de los dos lados, porque este caso del artículo 9 que se quiere derogar, pues involucra a Puerto Rico y involucra a Cuba. Se ha visto varios videos de gente por ahí criticando. Tú sabes que siempre hay gente
crítico en esta cuestión. Dicen que Cuba y Puerto Rico no pueden ir unidos en esta cuestión, pero aquí lo que se está buscando es que se elimine el artículo 9 que hace referencia a que se nos quitó la ciudadanía a nosotros, tanto a los cubanos como a los puertorriqueños. Lo demás vendrá en el futuro, así que no hay por qué pleitear por un caso que yo creo que compete a los dos países, así que hay que unirse porque la unión está a la fuerza. ¿Qué tú crees de eso? Sí, a ver, Michael lo que está defendiendo, según su asociación, su organización, que vuelvo a decir que es Autonomía Concertada para Cuba y que en YouTube y en redes sociales pues está teniendo un eco social incontestable. Vamos, ya solamente en la última entrevista que le hizo don Patricio Long en su canal ya rebasa los 50.000 también visualizaciones, tenemos miles de visualizaciones también en Reunificacionistas en varias preguntas que le hemos hecho tanto a Michael como a otros componentes de los movimientos integracionistas, porque los cubanos en este aspecto, más que reunificacionistas, se definen como integracionistas, pues, y realmente la prensa española, medios, incluso a Michael se le entrevistó en alguna televisión generalista en España, o sea que realmente está creando mucho interés, mucha expectación y sobre todo hay mucha gente que la base jurídica, como dice Michael. Michael simplemente está un tema que lejos de confrontaciones o lejos de polémica, está creando una base en, ¿no? Una base datada en hechos, ¿no? Una base de datos en un contexto histórico que para él pues se ha vulnerado una serie de derechos fundamentales, una serie de situaciones innatas que tenían los cubanos, perdona, y las cubanas hasta 1900, 1898, ¿no? Es lo que viene a decir muy bien, como tú has detallado antes, es que él dice que es nulo, de pleno derecho, es inconstitucional desde un ámbito jurídico español e ilegal, dado los tratados internacionales, el hecho de que a unos ciudadanos se le desprovista, ¿no? Se le despoje una ciudad, ¿no? Cuando no se le ha dado la capacidad de poder optar a otra, ¿no? Entonces, realmente es una situación jurídica que él ha presentado ante el Consulado de España, creo que fue en Florida, y obviamente ahora hizo una carta al gobierno español que tristemente no ha tenido contestación, y él realmente pues, ahora viene a exponerlo a la sociedad española el hecho de que los cubanos tenían derecho a optar, ¿no? A optar si quedarse a con la nueva ciudadanía, ¿no? Hecho que, por cierto, no es algo anecdótico, no es algo espontáneo, no es algo surgido de la fiebre de una noche de verano, ¿vale? O del calor, a la sombra del calor de una noche de verano, puesto que eso ya se ha hecho, por ejemplo, con la comunidad sefardí, ¿no? Y nos tenemos que remontar o nos tendríamos que retrotraer a cerca de 500 años. Entonces, claro, lo que está diciendo don Michael Arista es que no se puede perder la capacidad de ser nacional de un país solo por el hecho de que deje de estar presente en ese territorio. Eso no se ha hecho en ningún hecho histórico. De hecho, también, digamos, no fue ratificado en los procedimientos oficiales porque no fue ratificado por las Cortes Generales Españolas, con lo cual la vigencia es muy cuestionable. Y como digo, pues creo que rebosa de argumentos lícitos y de argumentos de peso para que Michael Arista lo que está pidiendo no es otra cosa que los cubanos tengan el derecho, que no el deber, no debería de tener ningún problema. Cuba, que a día de hoy bien resida en Estados Unidos, bien resida en Cuba o bien resida en cualquier país del mundo, se le ofrezca su derecho a poder retomar la nacionalidad española, oye, la cuestión de cada uno, no habría ningún tipo de problema en que la rechazara, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema que subyace de fondo? Que posiblemente eso no sea así, que probablemente nos encontremos ante una situación
en la que masivamente cientos de miles de cubanos, por no decirte millones de cubanos, de los 10 millones de habitantes que puede haber en Cuba, pues se podría plantear que un 75 o un 80% de los cubanos se acogiesen a esta ley o a este derecho histórico revocado en aspectos de arbitrario o ante la justicia, ante tribunales judiciales, pues que de la noche a la mañana los cubanos tengan derecho, ¿por qué no?, a retomar su nacionalidad española. Claro, eso es el temor que hay. Eso es lo que tenemos que ver. El problema no es que se tenga o no se tenga que también que otorgar a los cubanos su derecho histórico a retomar la nacionalidad española por origen, por ancestros, por territorialidad, porque nacieron cubanos, nacieron españoles. Y de un día para otro se le dijo, no, usted a partir de mañana no va a ser ya español. Y eso en el quórum, en el marco jurídico institucional mundial, es un caso prácticamente, junto con el tema de los puertorriqueños, inédito. Entonces, claro, ahí subyace una política que, lejos de ser que Michael está llevando al plano meramente judicial, pero que la política obviamente tiene mucho que decir, y tristemente hay que decir que pocos partidos, salvo Valores, y lo tengo que decir abiertamente y públicamente, se ha posicionado incondicionalmente aquí en España a favor de las demandas de autonomía concertada para Cuba. Espero que eso cambie. Sí, el caso de Cuba es peculiar, pero el de Puerto Rico es más peculiar, porque al cubano se le despojó de la nacionalidad española. A nosotros los puertorriqueños pasó lo mismo, pero Estados Unidos nos implantó la nacionalidad de ellos sin permiso. Se puede comparar el caso de Puerto Rico como hizo Rusia ahí con los lugares que le quitó a Ucrania, que ellos mismos le implantaron la ciudadanía rusa a esa gente. A ver, el caso de Puerto Rico también es un caso realmente, y además lo lleva autonomía concertada para Cuba. Hay que recordar, y todo el que nos estén viendo por primera vez o estén conociendo este tema de la lucha de Michael, que durante, creo que hasta el 12 de noviembre de este mes va a estar por España dando una gira. Realmente Michael lleva debajo del brazo, lleva en la cartera una petición, hay que recordar, no solamente para los cubanos, sino también para los puertorriqueños, como bien has dicho, Baudilio. Claro, el caso de los puertorriqueños es muy similar también al de los cubanos. ¿Por qué? Porque de hecho a los puertorriqueños se acuestan siendo españoles, pero con el agravante también de que al día siguiente se levantan no sabiendo tampoco qué son. Porque prácticamente, creo, no, corrígeme si me equivoco, creo que hasta la ley Foraker de 1917, durante cerca de 20 años, los cubanos no eran nada jurídicamente hablando, no tenían nacionalidad española prácticamente. Los nuevos puertorriqueños que iban naciendo no se podían registrar como españoles, tampoco se podían registrar como norteamericanos, y es un caso, yo creo que escandaloso, ¿no? Es escandaloso de que a un pueblo se le desprovista, a unos ciudadanos se le destituya o se le desnaturalice de la noche a la mañana, porque la nacionalidad no depende de gobiernos, depende del conjunto de los habitantes de la soberanía que componemos la nación. Y a un ciudadano, ningún gobierno, ningún monarca, ninguna república te puede despojar de lo que eres. Y eso se hizo con puertorriqueños y con cubanos. Y en otra Sí, medida también con filipinos. sí, estuvimos un tiempo sin nacionalidad de ningún país. Según tengo entendido, creo que se vino aquí a Estados Unidos, no sé quién fue la persona, y le dijo al Congreso que había que darnos una nacionalidad porque cualquier país podía invadir a Puerto Rico, y como nosotros no éramos nacionales estadounidenses ni españoles, estaban en neutro, pues entonces por esa razón y otras más fue que Estados Unidos nos dio la nacionalidad de ellos. ¿Crees tú que hay una razón por qué Estados Unidos le quitó la ciudadanía a los cubanos y a los puertorriqueños, la ciudadanía
española, porque no fue España, fueron ellos quienes quisieron despojar y a Filipinas y a Guam de la ciudadanía española. Yo creo, Baudilio, yo creo que ahí se juntan muchos componentes, muchos detonantes que habría que analizarlo uno por uno, ¿no? Y con suma tranquilidad y con suma incluso con tiempo, ¿no? Sí, Yo creo que históricamente el mundo anglosajón, pues vamos a decirlo suavemente, no se ha casado muy bien o no se ha querido llevar muy bien con el mundo hispano, ¿no? Porque los hispanos tenemos una serie de valores, una serie de formas de ver la vida, una serie de prioridades que en muchos aspectos no casan con las prioridades o con los valores que tiene el mundo anglosajón. El tema de la concienciación del medio en el que uno habita, la concienciación de la integración del que es diferente, una legislación que haga del mestizaje y que haga de la igualdad, de la verdadera igualdad, ¿no? El colectivismo frente al individualismo, ¿no? Los derechos sociales frente a los derechos capitales, ¿no? O sea, ahí hay muchos factores que deberíamos de poder analizar uno a uno, ¿no? Entonces, claro, yo creo realmente que la cuestión de fondo es que es complicado, ¿no? Es complicado entender que en el caso de Cuba y Puerto Rico, España era un socio incómodo o mantenía una situación incómoda para un Estados Unidos que no olvidemos, venía prácticamente en el segundo tercio del siglo XIX de una guerra cruenta civil, pero que ya con el destino manifiesto y con otra serie de pensadores norteamericanos, ellos entendían que tenían un don, digamos, un destino divino, ¿no? Fruto del calvinismo y del protestantismo, eran el pueblo elegido, ¿no? Frente al cristianismo que nosotros abogamos, porque todos somos hijos de Dios, no estamos elegidos, no hay un pueblo elegido, sino una fe que debe de impregnarlo todo. Son visiones, como te quiero decir, y al todo que nos esté viendo, muy diferentes del mundo. Nosotros no nos creemos epicentro de nada, sino que intentamos extender todo lo que somos, replicar lo que es el Imperio Romano, la cultura, los valores, el ámbito jurídico, las costumbres, la alimentación, todo, lo replicamos allá donde vamos, y sin embargo, el mundo anglosajón, el mundo protestante, el mundo calvinista, lo que intenta es imponer un único modelo sin asimilarse al resto de las culturas en las cuales se va expandiendo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso choca este imperialismo norteamericano, este imperialismo heredado de Gran Bretaña en el continente americano, choca con la situación de la corona española y de su territorio o o de la presencia de la nación española en el Pacífico. Hay que entender que no solamente estábamos hablando de las Filipinas, estamos hablando también de las Marianas, estamos hablando también de las Carolinas, y en el caso, por ejemplo, del continente americano, bueno, quedaba o habría una gran influencia todavía y teníamos unos grandes lazos con países hispanoamericanos, y estaba Cuba y estaba esencialmente Puerto Rico, ¿no? Eso choca, como te digo, con el destino manifiesto, y obviamente Estados Unidos pues, provoca una guerra que, además de la guerra de propaganda que ya se venía dando durante bastantes décadas, pues esto se prolonga hacia o se extiende a una campaña bélica que, bueno, que ahí también podríamos hablar de muchos factores, porque yo siempre he dicho que los mayores enemigos no los tenemos fuera de casa, sino que los tenemos dentro de casa, ¿no? Entonces, sí. es una situación muy compleja, ¿no? Y claro, yo creo que en el caso, ya ir terminando con tu pregunta, en el tema de Puerto Rico y Cuba, Estados Unidos lo que lo veía era como territorios extractores, territorio como ahora mismo, por ejemplo, se está viendo con Puerto Rico, ¿no? Un gran mercado de consumo de productos norteamericanos, y en los cuales se despojó a Puerto Rico de cualquier tipo de industria, de riqueza, de manufacturación, salvo en aquellos grandes territorios. Además, en los mejores territorios, las mejores tierras se la quedaron las grandes empresas norteamericanas. Ojo, caso muy similar también como el que pasó en Hawái, ¿no? También totalmente, podemos hablar de la historia de Hawái.
Y claro, bueno, pues lo que quería Estados Unidos era literalmente anexionarse, como ha hecho, por ejemplo, con Guam, también con Guam, diferentes dependencias que tienen también de Estados Unidos a lo largo del mundo, y como ha hecho con Puerto Rico, ¿no? Hoy en día es prácticamente podríamos decir la última colonia que hay en territorio en el continente americano. Hay que decirlo tal como es, Sí, porque sí. pues, es una colonia. ¿Crees tú que el caso de Arista llegue a algo, la península, o si no, la Unión Europea, si se lleva el caso hasta la Unión Europea, podría tener, por lo menos que le presten atención y se enteren ellos, pues, que hay esa demanda contra el Estado español? ¿Crees tú que tengan por ciento de progresar esa demanda? Mira, yo creo que hay uno, hay algo que no se ve, hay una capa del iceberg que no se está viendo, ¿no? En España ahora mismo lo que asoma, lo que estamos viendo es un gran periodo de inestabilidad, ¿no? Un gobierno que literalmente solo hila y solo traza mentira tras mentira, ¿no? Utiliza el voto del votante para hacer después todo lo contrario. Es una estafa electoral, ¿no? Yo lo digo claramente, lo que se está produciendo en España es un ambiente muy complicado territorialmente. Estamos viendo sesiones constantemente solo por alcanzar el poder, ¿no? De un determinado partido político que quiere alcanzar nuevamente la presidencia del gobierno, desoyendo el mandato popular al cual se sometió el 23 de junio, que votó lo que en ese momento ese partido político le propuso a los votantes. Yo creo que debería de estar penado penalmente que un político enseñe un programa electoral a sus votantes, sea ratificado con ese programa y se traicione a ese votante a renglón seguido haciendo todo lo contrario. Eso en cualquier situación la llamaríamos una estafa, ¿no? Es como si te dicen a ti, Baudilio, te voy a cobrar 2.000 euros para viajar por un tour a todos los gastos pagados por España, tú lo pagas y después no hay ni tour, ni hay nada, y como contraprestación te dejan una semana en Disney World, ¿no? Pero Sí. yo no he contratado esto. No me ha robado directamente porque no me ha robado, pero ni esto es lo que yo le pedí, ni cuesta lo mismo lo que yo había contratado con lo que usted me está dando, ¿no? O sea, que realmente eso es lo que está produciéndose en España, ¿no? Una estafa realmente, ¿no? Lo llamemos como lo queramos llamar, ¿no? Pero realmente. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que se está viendo, como te digo. Pero hay otro movimiento que es el hispanista. Es un movimiento a nivel de calle, lo estás viendo en la producción cinematográfica, audiovisual, musical, literaria, ¿no? Estás viendo que cada vez hay muchísimos más productores, cada vez hay muchos más divulgadores de redes sociales, cada vez hay muchas más personas que hablan de la hispanidad, que hacen contenidos, ¿no? Y yo creo que realmente ya empiezan a haber partidos políticos, como te he dicho, que se están dando cuenta que estos movimientos son muy necesarios. Y es más, es que es mucho más sencillo, Baudilio. Es que lo que está defendiendo Michael Arista es cierto, es verdadero, es legítimo, y lo único que le falta, que ya lo está obteniendo, es contar con el apoyo de todos nosotros. Y si Sí. un juez independiente, y él ha dicho, lo llevaremos hasta donde lo tendremos que llevar. Y si la política se da cuenta que los 400.000 cubanos que viven en España, más los miles de puertorriqueños que también viven en España, se empiezan a dar cuenta y a movilizar con el resto de españoles de que los cubanos tienen derecho a que sus descendientes, los descendientes de aquellos ancestros que tenían su pasaporte, que tenían su DNI, que tenían su certificado de españolidad, lo vuelvan a recuperar, obviamente empezará a tomarse en serio este movimiento. Es la fuerza que tiene que tener la Michael detrás. Y yo creo, afortunadamente, como el evento de hoy de Madrid, que ha contado con una espectacular asistencia de personas, me cuentan que prácticamente se ha llenado el aforo. Yo creo que realmente lo único que se está constatando, incluso en redes sociales, se está viendo que muchos cubanos están optando por decir
que ojalá hubiesen seguido siendo españoles, están despertándose y se están, digamos, quitando, ¿no? Sacudiendo, ¿no? de esta leyenda negra. Y bueno, y yo creo que realmente si esto llega a la política, si esto llega al debate político, obviamente otros partidos se van a tener que empezar a decidir. Y repito, todo esto vaya en función del apoyo popular que tenga Michael Arista. Si Michael Arista tiene un fuerte apoyo popular y mediático, la política y la justicia va a tener que empezar a decidir. Y estamos hablando también de votos, ¿eh, Baudilio? Votos. Sí. Y eso es muy importante para la política en España. Yo he visto un despertar en el hispanismo, en la gente de Puerto Rico y la gente hispana de Estados Unidos aquí. No sé si es por los videos que nosotros hacemos o por la manera en que estamos llevando esto, que muchos le creerán que esto no va a llegar a ningún lado, pero yo estoy empezando a notar frutos pequeños del esfuerzo de nosotros de hace 2 años. Te voy a contar una experiencia. Mi sobrino me visitó, mi sobrino nació en los Estados Unidos, apenas habla español. Yo tengo ahí todos los documentos donde aplico para la nacionalidad española. Y yo le digo a él, oye, ¿tú quieres saber de dónde vinieron tus antepasados? Me dice, sí. Entonces yo le voy hojeando página por página y él va viendo y él se impresiona y me dice, entonces nosotros venimos de España. Yo le dije, sí, y se impresionó tanto, me dice, ¿le puedo tomar foto a todos estos documentos? Y yo le dije, si quieres, puedes, si no, pues sacamos copias, yo te los doy para que tú sepas que mi bisabuelo nació en España y tú puedes seguir la genealogía. Y yo pues me quedé maravillado que él se interesara por saber sobre sus ancestros y que el origen de él, porque él sabe que aunque nació aquí en Estados Unidos, él es hispano y él habla español, escribe el español y no importa que haya nacido aquí, pero se interesa pues saber la realidad de qué fue lo que le pasó a Puerto Rico, pues yo veo eso formidable. Además, tú sabes que yo tengo muchísimo contacto con gente de Hispanoamérica que están regados por todas las partes del globo terráqueo, se comunican conmigo y ellos me cuentan, se sienten emocionados de que nosotros estemos trabajando en las redes sociales. Así que no es como muchos creen que estamos perdiendo el tiempo y con solamente que Arista logre que ese caso se resuelva a beneficio de Cuba y Puerto Rico, oye, eso es un tremendo paso, ¿no? Hombre, date cuenta, Michael Arista prácticamente en algunos foros y tristemente, yo diría que hay que ser honesto, en muchos foros todavía es un completo desconocido que prácticamente en menos de un mes haga la intención de venir a España y tenga 8 o 9 ofrecimientos para que en una semana dé conferencia, eso da a conocer del increíble, para mi punto de vista y objetivamente, el gran interés que está despertando la demanda o el refrendo o la motivación jurídica que está esgrimiendo Michael Arista para que los cubanos tengan el derecho, los 10, 12, 20 millones de cubanos que haya por el mundo, a obtener su nacionalidad española y todo lo que eso conllevaría política, jurídica, económica, laboralmente, ¿no? Para nuestros territorios, ¿no? Entonces, el hecho de que esté creando tanta expectación es lo que tú dices. Lo que sí creo, Baudilio, es que hay mucho miedo. Yo lo vi en un programa cuando a un líder independentista puertorriqueño trató con tanto menosprecio, ¿no? Con tanta arrogancia, ¿no? Al movimiento reunificacionista en Puerto Rico, ¿no? Me acuerdo que fue en Fran, creo, 24 horas y yo le hice una respuesta de vídeo en el canal de reunificacionista, ¿no? Y te das cuenta que realmente hay muchos sectores, lo que tú dices, que a petit comité te empiezan a comentar que, oye, es que esto es verdad, es que tenéis derecho a pedirlo.
Sí, Se verá o no se verá, se otorgará, no se otorgará, pero hay un derecho a que la justicia española y si no, la justicia europea se tenga que pronunciar, porque hecho jurídico, datos jurídicos, acontecimiento jurídico basado en toda la historia y en un tratado que para muchos juristas tiene, digamos, grandes debilidades argumentales, pues ahí se tendrán que pronunciar. Y claro, claro que está teniendo eco. Cuando tú te metes en redes sociales y ves a grandes influencers o a grandes divulgadores que empiezan a decir, oye, es que a mí me habían contado otra cosa. Ahí está la potencia del trabajo que, por ejemplo, hace como tú, La Voz del Boricuen o muchos canales. Es que durante muchos años se nos ha contado otra historia, literalmente. Se nos ha metido una trola, se nos ha contado un cuento porque había un interés manifiesto, un destino manifiesto, en que los hispanos no estuviésemos unidos, en que estuviésemos balcanizados. Eso le sí, pasó también a la India, eso le está pasando a Rusia. A Rusia lo que están intentando también será criticable o no criticable, obviamente, el hecho de Ucrania, pero lo que es incontestable es que hay una agresión a la propia integridad territorial de Rusia. Y Rusia ya vio en lo que pasó en Hispanoamérica. La balcanización en más de 20 países de lo que era un territorio, un imperio o una corona en la que la igualdad, los derechos y la prosperidad y los avances estaban al nivel de cualquier potencia mundial de hoy en día. Y lo intentarán también con China. Entonces, lo que estamos dándonos cuenta es que mientras que haya canales como el tuyo o asociaciones como la nuestra que empiecen a decirle a los ciudadanos, mire usted, esto es lo que le han contado y estos son los datos que nosotros le podemos mostrar en base a investigaciones, archivos, documentación, memorándums, tratados, documentos económicos, financieros de diferentes sitios. Y usted tendrá esto y tendrá la opción B. Y usted tendrá capacidad de una cosa tan sencilla como es comparar, contrastar. Claro, cuando eso pasa, Baudilio, pues mucha gente se da cuenta, muchos nos estamos dando cuenta de que nos han contado otra historia. sí. Jaime, yo he notado también en los peninsulares, la gente que yo contacto, tanto escritores de libros como diferentes clases sociales en la península, la disposición de ellos, dispuestos a ayudarnos a nosotros, los hispanistas, a nosotros, para mí, los de Puerto Rico, y ayudarnos a nosotros. Yo lo veo a ellos más abiertos que cuando comenzamos. O sea, yo le digo a alguna persona, mira, yo te invito a que participe en los programas de la emisora de radio o en YouTube. Y me dice, sí, cómo no, cuantas veces quiera. Y a mí, pues, eso me ha sorprendido. Creo yo que los peninsulares, escuchando tus programas, escuchando mis programas y los otros programas de YouTube, se han dado de cuenta, pues, de la condición en que está el mundo hispano y que nosotros, pues, queremos de una manera u otra acercarnos a España. Y yo creo que ellos perciben eso y están dispuestos, pues, a ayudarnos lo máximo que sea. ¿Cuál es tu opinión? No te escucho. Yo creo que es una empresa de todo, ¿no? Perdón. Yo creo que realmente lo que nos tenemos que empezar a dar cuenta, lo que te he dicho antes, es contrastar la visión que nos han dado en las escuelas, en las televisiones, en los documentales. Obviamente, lo que tenemos que empezar, Baudilio, y yo aprovecho que estoy contigo en el programa este de radio y en los canales, es que los ciudadanos tenemos que empezar a tener mucha masa crítica, incluso de lo que digamos nosotros. Yo lo que le pido al que nos ve y al que nos escuche, que no se crea ni lo que nosotros digamos, sino que cuando se haga una aseveración, una afirmación o se dé un punto de vista, gracias al día de hoy existen los medios, sobre todo de Internet, de poder contrastar lo que cada uno está diciendo. Y eso es lo que mayormente
está haciendo que cada día mucho y mucho más personas empiecen a sentir valor, orgullo por lo que son y por lo que nunca han dejado de ser, que es hispanos. Yo creo, Baudilio, que durante mucho tiempo se nos ha intentado, y además tú lo sabes porque eres puertorriqueño y te has introducido en la sociedad estadounidense, ¿no? Que se nos ha infundido el hecho de que los hispanos éramos atrasados, que éramos intolerantes, que no habíamos aportado nada a la sociedad, que prácticamente todos los males del mundo, directa o indirectamente, tenían que ver. De hecho, incluso se nos llama gripe española, la gripe española durante la Primera Guerra Mundial, cuando no era ni española, sino que venía, parece ser, de las tropas canadienses, vinieron a Europa y como no había esa inmunidad, eso mismo que pasó cuando mucho se nos atribuye a nosotros, ¿no? Que fuimos a América y contagiamos, claro, eso es lo que hay cuando vas a un sitio y tú no, hoy en día si uno viaja, ¿no? Si tú viajas, por ejemplo, a Bali o viajas a determinados lugares del mundo, te tienes que poner una serie de vacunas, ¿no? Porque no estamos inmunizados, ¿no? Bueno, pues eso pasaba hace 200, 100, 80, 400 años, con la única diferencia que no teníamos vacunas. O sea, tú lo llevabas o tú lo padecías, ¿no? Entonces, yo creo que realmente lo que debemos de hacer, y yo vuelvo a decirte, es que contrastemos las noticias. Y claro, cuando al ciudadano hispano, y por ejemplo en el caso que a ti te toca, puertorriqueño, se le ha dicho que para ser alguien mejor en la vida, para tener éxito, para ser mejor persona, para tener incluso un cierto estatus, todo viene por las, digamos, estructuras sociales o las estructuras económicas o de relación social o del idioma, como es el inglés, claro, hay una subordinación, ¿no? Digamos que mentalmente somos esclavos, ¿no? De otra cultura. Claro, cuando uno descubre como tu familiar descubre otra historia y empieza a sentir orgullo, yo al final yo creo, yo siempre, y ya termino con esta aseveración que te voy a decir, con esta afirmación, el peor daño que ha hecho la leyenda negra, Baudilio, es que nos haga sentirnos mal con nosotros mismos. Ese es el verdadero objetivo. Que tú no te sientas bien con lo que tú eres, con tus raíces, con tu idioma, con tu gusto gastronómico, con tu forma de celebrar las festividades, con tu forma de vivir la vida con tu familia, con tu esposa, con tus niños. Que no te sientas cómodo con tu cultura. Que te sientas incluso incómodo, te sientas mal, odies tu cultura. Que es odiar a nuestros padres, por cierto, como tú Sí, bien has dicho antes. sí. Pero yo te digo una cosa, y me he acordado a raíz de estas últimas palabras. Es que cuando tú hablabas con tu sobrino y le mostrabas los datos de que tus ancestros venían de España, no tenemos que dejar de olvidar, Baudilio, que también muchos de nuestros ancestros, de los que estamos aquí al otro lado del charco, también venían de Puerto Rico, también venían de Cuba, también venían de México, o de Baja California, o de Florida, o de Venezuela. Era un viaje de ida y vuelta. Sí, así es, era un viaje de ida y vuelta. Cambiando el tema un poco en cuanto a las comunicaciones, ¿cómo tú ves esta aventura que yo he tomado en crear una emisora? Porque fíjate, tengo una buena audiencia en Cuba, donde menos yo me lo esperaba. La gente se le hace más fácil escuchar la radio que ver un video de YouTube que se le puede acercar cualquiera y le puede decir, ¿qué tú estás viendo ahí en YouTube? Si se sienta en un lugar público como la plaza. Mientras que en la radio se la ponen en el oído y si otro por allá, tú sabes a qué yo me refiero, otro por allá, ve que tú tienes la radio en tu oído, piensa, este está escuchando música. A base de eso, pues yo transmito a Cuba, tengo entendido que se graba lo que yo transmito, yo mando grabaciones a Cuba por vía, ya tú sabes. Entonces está llegando el mensaje a los cubanos y a mí me ha impresionado eso porque no lo esperaba, ¿sabes?
Hombre, yo creo que lo que hay mira, a la radio la intentaron matar durante muchas veces y Sí, la radio ha sobrevivido todas esas veces y una vez más. Entonces eso da a entender que la radio tiene plena vigencia, fue el medio posiblemente de masas, el primer gran medio que hubo en el plano de la comunicación, con el debido respeto a la prensa, ¿no? Y a la producción literaria, pero la radio sí permitió realmente llegar hasta donde prácticamente, y sobre todo con un factor, que era la inmediatez, ¿no? Ya empezamos a darnos cuenta casi a tiempo real de lo que estaba sucediendo a decenas o a cientos, incluso sin apuras, a miles de kilómetros en un momento, ¿no? Entonces, y además lo que tú dices, es esa intimidad, ¿no? Esa intimidad de que lo puedes escuchar a luz del día o en la noche, ¿no? En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en tu auto, en tu iPod, en el trabajo, ¿no? Y ese anonimato que, como tú me has dicho, te da de poder tú tener esa independencia de la radio, ¿no? Y además es un medio muy cercano, ¿no? Porque es la voz, ¿no? Es donde tú agudizas mucho más y le das mucha más importancia a lo que es la voz, ¿no? El timbre, el tono, ¿no? Es lo que te hace ver si esa persona te transmite o no te transmite algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú estás haciendo es muy importante, porque lo que haces es la capacidad, como dije antes en un principio, que es que no debemos de perder el derecho a las críticas. En este mundo globalizado en el que tienes que comer determinado alimento, tienes que viajar en determinado transporte, tienes que ponerte determinada medicamento o vacuna, tienes que actuar de tal forma, porque si no automáticamente te etiquetarán de una forma u otra. En este mundo donde el espíritu crítico está desapareciendo o se está extinguiendo, ¿no? Yo creo que tú estás introduciendo, y la radio en este aspecto, y las redes sociales en su conjunto, introducen esa última, si me digo, reducto de libertad, ¿no? Ese último reducto en el cual un ciudadano va a poder escuchar lo socialmente incorrecto, lo políticamente incorrecto, incluso, si me apuras, lo históricamente incorrecto. Y ese espíritu crítico es lo que hará que cuando alguien que nos esté viendo o te esté escuchando en este programa pueda literalmente, automáticamente acceder a las redes sociales o a la documentación o a la base de datos y descubrir un mundo muy diferente a lo que están intentando imponerle, ¿no? Estamos en un tiempo muy peligroso donde paradójicamente parece que tenemos más información que nunca, pero que sin embargo estamos teniendo, bajo mi punto de vista, Baudilio, cada día menos cuota de libertad y es algo muy preocupante. sí, yo lo veo así, como que la libertad se va achicando y los políticos buscan la manera de contribuir en eso, porque no solamente pasa eso en diferentes países, yo lo estoy notando en Puerto Rico, ahora que he estado aquí he notado pues que se le da más libertad a gente a propagar ideología extranjera que nada tiene que ver con Puerto Rico y sin embargo el programa que son nativos de Puerto Rico poco se le da publicidad y se ignora y se prefiere lo de afuera que lo que tenemos nosotros acá. Pero la radio, yo he notado que al unirla con YouTube, pues ha creado un modo de que el que no me escucha por YouTube, me escucha por la radio. Y por supuesto, por YouTube solamente va la entrevista, porque la música variada y otras cuestiones más, pues tú sabes que YouTube no lo permite, mientras que la radio tiene la libertad esa de tú expresarte lo que tú quieras, tú sabes, siempre y cuando sea pues honesto y sea uno pues sincero. Y la audiencia capta eso y a mí me ha sorprendido porque tengo gente casi de todos los países del mundo comunicándose conmigo de Finlandia, de Holanda, tengo un buen grupo que me escucha y varias personas de Rusia, por supuesto, el mundo hispano, tú sabes que el hispano está propagado por todo el mundo por culpa de las políticas de los países hispanos que hace que ellos salgan de esos países. Pero sí, yo he visto
una buena voluntad del hispano mantenerse cerca de sus raíces. Y hace poco yo estaba poniendo música de Navidad, ya pre-Navidad, porque ya estamos llegando a Navidad, y personas de Holanda me escribían, hace tiempo yo no escuchaba esa música navideña de Puerto Rico, y yo le escribía, bueno, más o menos, ahora en Navidad les voy a poner mucha música de Navidad de Puerto Rico, y pues la gente se siente a gusto, y esto es otra faceta que yo he descubierto que no la había descubierto en YouTube. Eso me hace a mí que estar a veces 4 o 5 horas transmitiendo en directo a cualquier hora de la noche. Entonces, pues, eh, lo hallo, tú sabes, formidable. Y tú sabes, esto no es por interés ninguno, porque tú sabes que estas cuestiones no pagan nada. Y tú ves, yo no tengo anuncios ni en la emisora. Entonces, esto lo hace uno porque lo siente. Y si hay hispanos que quieren acercarse para saber de las noticias de su país, de la política, y si yo los pongo de un punto diferente a como ellos lo entienden, pues ya ellos ven las dos caras de la moneda y dicen, caray, yo no había pensado en esto. Y francamente es una experiencia que yo he descubierto y que le agrada a la gente. Hasta el momento llevo 7 meses con esta emisora y tengo aproximadamente como 2.000 gente que me escucha, y cada día va subiendo, y tengo pues alrededor de todo el mundo, hasta gente que pertenecen al ejército de Estados Unidos destacado en diferentes partes del mundo, me escuchan y se comunican conmigo diciéndome gracias por poner música de país mío. Y eso pues es impresionante, ¿sabes? Es que tú estás haciendo una cosa que no interesa hacer, que es mantener la tradición. Hoy quieren que tengamos una conducta, una cultura totalmente monotemática, estandarizada, si me permites la opinión. O Sí, sea, que lo que hacían nuestros abuelos no valga, no sirva. Es desnaturalizarnos de lo que somos. ¿De dónde venimos? No importa. ¿Qué somos? Es cuestionado y cuestionable. Hoy puede ser lo que tú quieras. ¿Quieres ser un camello? Puede ser un camello. Puede ser un pájaro, un pato, puede ser un pato. El concepto de familia, el concepto de tradición, el concepto de religión se está desnaturalizando porque quieren individuos que no piensen, que solo actúen al marcado y al dictado de determinados poderes. Y eso solo tenemos que darnos cuenta con un sencillo ejercicio. Hagamos de abogado del diablo un día en nuestro círculo de amistades y opinemos diferente a lo que dice la mayoría. Y vas a comprobar en tu propia carne, en tu propio hueso, lo que es que hoy en día no haya capacidad de poder establecer una sana conversación desde la discrepancia y opinando sobre cosas diferentes. Como yo le decía a una persona que quiero mucho, ¿dónde se quedó ese espíritu del 68 en Francia? ¿Dónde quedaron esas revueltas contra lo establecido? Hoy en día no puedes criticar lo establecido, porque automáticamente te encasillan, te defenestran, te atacan, te acorralan y te aniquilan socialmente. Y eso es lo que el hispanismo también ha estado sufriendo durante 300 años. Y lo que yo creo que está haciendo que mucha gente se fije en el hispanismo es precisamente eso. Oye, si en mi vida del día a día yo no puedo ya opinar como antiguamente mi abuelo, mi padre o yo mismo opinaba, también me ha pasado con lo que me han contado sobre mi historia, sobre de dónde venía, sobre qué éramos, de dónde veníamos. Y por eso tu canal tiene tanta aceptación, Baudilio, porque tu canal está, yo permíteme que te diga, tú eres el último bastión de la puertorriqueñidad, de la hispanidad. Eres de esos últimos bastiones que está defendiendo la cultura
Ya tu propio canal lo dice, La Voz de Boricuen. Estás defendiendo lo que eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y además estás rescatando. Yo te propongo que traigas personas de Puerto Rico antiguas, que te hablen de gastronomía, qué le cocinaban a sus padres, qué comida típica, ¿no? En Navidad, en Semana Santa, aquí se lleva mucho las torrijas, los tocinos de miel, o sea, hay muchísimos platos, ¿no? Las castañas, ¿no? Los turrones, ¿no? Que también se llevan en Puerto Rico. Que hablemos de los juegos de antiguamente, del dominó, de las peleas de gallo, de la lima, de las canicas, de las chapas, de muchísimos juegos que nuestros hijos también quieren aprender. Yo me di Sí, cuenta que cuando mi padre, el abuelo, ¿no? de mi hijo, cuando mi padre le habla a su nieto, mi hijo quiere aprender. El problema es que ya solo se puede conservar esa herencia de voz en voz, porque las televisiones, las radios, los periódicos omiten todo eso. Lo han olvidado. Tú eres de los pocos medios que hablan de música tradicional, que ponen música tradicional, que habla de historia de Puerto Rico, que habla de la cultura, de lo que hacía de pequeño, cómo era la escuela, con qué se enseñaba. Y esas cosas la gente quiere saber y la gente quiere conocer. Y que de alguna forma es un reconocimiento a sus abuelos, a sus padres, al estilo de vida, esa generación que tanto luchó, que tanto se sacrificó, que tanto dejó en el camino, si me lo apura, tantos sueños rotos, para que hoy tuviésemos lo que estamos destruyendo a pasos agigantados, este estado de bienestar que no estamos valorando. Y eso lo hace La Voz de Boricuen, tanto en el plano histórico, que donde quizás tú estás planteando una de las batallas más cruentas y más difíciles de plantear, porque ahí sí que luchas contra la política de Estado, la que hace que hoy vivamos, como en la cultura, en la música, en la gastronomía y en tantas cosas que tú, y yo me consta, tú llevas en tus canales. Fíjate, Jaime, que yo me había enfocado más sobre el caso de Puerto Rico, o estoy enfocado, ¿por qué no? Pero me ha impresionado que yo oiga un cubano que me diga a mí, mira, dependemos exclusivamente de la información que tú nos envías a través de la emisora. Así que contamos contigo que siga enviando esta información porque nosotros dependemos de ella. Yo digo, contra, la verdad que yo no había pensado en eso, de que otras personas dependan de mí y no fijarme solamente en el caso de Puerto Rico. También, tú sabes que hay 25 millones de hispanos en Estados Unidos. Se puede decir que la mitad son gente indocumentada, que nadie sabe la historia de esa gente indocumentada que ha pasado. Y yo pues tengo contacto con ellos y pronto voy a crear un segmento solamente de personas indocumentada para que ellos cuenten su vivencia y porque todo esto se tiene que contar, no solamente enfocarnos todo en lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, y a veces nos enfocamos tanto en lo nuestro, que las mismas personas que deben prestarnos atención nos esquivan. Entonces, pues nosotros tenemos que enfocarnos en la hispanidad completamente, porque hay mucha necesidad, orientación, información que necesita pues la comunidad hispana, tanto en Estados Unidos como en cualquier país que sea. Mira, tú date cuenta de una cosa, Baudilio. Eh, Hoy en día el mundo se mueve como siempre, a lo largo de la historia, se ha movido por potencia, por influencia y por cuestiones económicas. Eh, Estados Unidos intenta mantener su hegemonía mundial. China intenta, y en cierto aspecto está logrando, arrebatársela, pero esto pasó antiguamente. Estaba el Imperio Romano y el Imperio Cartaginés, y cada uno disputaba por la supremacía del Mediterráneo. Y Roma pudo acabar con el Imperio Cartaginés. Roma también sucumbió ante otra potencia. Eso se ha vivido también en Hispanoamérica.
estaban los ataltecas, los totonecas, muchísima parte en Mesoamérica y ganaron o predominaban los aztecas. Eso pasó también en Sudamérica, con los incas, que también expandieron y colonizaron o conquistaron gran parte del cono sur. Eso ha pasado dentro de Estados Unidos. O sea, la historia que nos venden es muy inocente, pero la realidad es otra. La realidad es que la correlación de fuerza entre los imperios ha existido, existe y va a seguir existiendo. Sí. Entonces, claro, cuando a nosotros la derrota mayor que hemos tenido los hispanos no es la derrota militar, es la derrota cultural. Es que dejemos de saber quiénes somos. Esa es la mayor derrota. Porque cuando tú a un ciudadano, digamos, la leyenda negra es lo que viene a ser hoy la Agenda 2030. O sea, lo que te he dicho antes, vas a pensar de esta forma, vas a actuar de esta forma, vas a comer de esta forma, vas a pensar de esta forma, y si no, estás en contra. Y eso era lo mismo de la Agenda Negra. La Agenda Negra lo que te viene a decir es, tú no te puedes sentir español, tú no puedes hablar español, tú, no, mira, es que yo soy puertorriqueño y a mí me gustan eh, el arroz con huevo. No, eso no es español. Es que también se come en España. Yo he visto hace poco unos vídeos de unas cubanas que han venido, se han tenido que exiliar a España y decían, oye, es que el arroz a lo pobre, aquí también existe la paella. Es que no sé qué, no sé cuánto, aquí también existe. Y a nosotros se nos han vendido que son platos típicos. Y aquí en España hay un plato muy típico que es arroz a la cubana. Y sin embargo, entonces claro, entonces intentan hacerte ver que tú eres algo diferente. No, y mira, y en Puerto Rico no se va a hablar el español, se va a hablar el inglés. Porque el español, no, eso. Entonces, claro, lo que están intentando, y por eso tú estás teniendo cada vez más y más y más y más aceptación, es que hay un determinado punto de persona que dice, no, yo no me siento acomplejado o yo no me siento inferior porque yo hable en español, piense en puertorriqueño, coma puertorriqueño y viva al estilo que mis padres y mis abuelos me han enseñado. Y no es peor que otro. Porque Puerto Rico, y lo hemos dicho muchas veces, Baudilio, no era un territorio pobre, ¿eh? A Puerto Rico le quitaron cerca de 400 toneladas de plata en fundición de monedas de plata que no tenía Estados Unidos, ¿eh? Y muchísimas cosas que hemos hablado que no venimos a hablar ahora la Sí, situación. así es, sí. Bueno, pues así es la vida. Nosotros somos humanos y estamos constantemente evolucionando. Entonces, pues estos cambios que se ve tanto en Estados Unidos, en Rusia, China, pues eso es parte de la evolución del ser humano. Lástima fuera que nos quedemos estancados siempre lo mismo, porque vamos a salir aburridos. Jaime, yo quiero darte gracias por participar en mi canal hoy en la radio. Seguro que mi audiencia te está escuchando a través de la radio y pues este video va a ser pasado por YouTube. Así pues, tú sabes que siempre nos buscamos uno al otro, no como muchos dicen que estamos alejando. Yo creo que ahora es que estamos más unidos que nunca, según yo estoy notando, y tanto los peninsulares como los de acá de Puerto Rico. He visto una unión que hacía tiempo yo no la había visto, porque tengo que decirlo, de parte mía, pues yo he visto que la gente están cooperando conmigo, tanto de Puerto Rico y a cualquier persona que yo solicite, pues están cooperando conmigo y yo coopero con ellos. Tú sabes que Lara tiene programas en la radio mía, hablando sobre los pueblos de Puerto Rico y pues nada, estamos unidos y yo creo pues en la unión está la fuerza y eso es lo que ha ayudado a Mayarista a llegar a la península allá, porque nosotros le hemos ayudado, nos hemos unido todos para ayudarle, las organizaciones allá en España se han unido para ayudarle a él
y el triunfo de él, pues el triunfo de nosotros, y eso demuestra que la unión está a la fuerza y que los hispanos debemos unirnos cada día más. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, date cuenta y ya para finalizar, Baudilio, tú lo que estás haciendo es simplemente que la gente tenga capacidad de poder comprar. Yo creo que eso es muy importante. Mira, aunque incluso tú tengas detractores, incluso el que escuche tu radio no esté de acuerdo, yo muchas veces veo canales que no estoy de acuerdo, pero quiero saber por qué piensan y por qué opinan y por Sí, qué afirman de otra forma. Y yo creo que esa capacidad de poder escuchar, de poder analizar, de poder debatir, de poder contrastar lo que me dicen constantemente con otra fuente, con otra forma de pensar, con otra forma de ver la vida, como haces tú, eso al final enriquece a la persona. Porque a veces estamos en posesión de cuestiones que te das cuenta, porque uno no piensa lo que pensaba hace 20 años y posiblemente ni lo que pensaba hace 30 años. Y lo que hoy piensas seguramente tú no lo vas a pensar dentro de 20 años, Baudilio. Vamos cambiando. Y eso es un proceso de enriquecimiento personal que canales como el tuyo favorecen. Y yo simplemente digo que la voz de Boricuen, por lo menos hay que escucharla. Y que cuando uno la escuche, después saca sus conclusiones. Y que tú llegues a tantos cubanos y llegues a tantos puertorriqueños, a norteamericanos, a mexicanos, a bolivianos, pues está haciendo y está demostrando que cada vez más hay personas que quieren también, porque cuando López Obrador habla, el presidente de México, por ejemplo, habla como en la forma en la que se refiere a España hizo esto, como algo ajeno, externo. Bueno, el señor López Obrador tiene que entender que si matamos, genocidio, pedir perdón, bueno, señor López Obrador, lo harían sus ancestros, que por cierto, usted es español por los cuatro costados. Usted está insultando a su bisabuelo, usted está insultando a su abuelo, usted está insultando a su tatarabuelo, porque eso no lo hizo un tío ajeno a usted. Lo hizo el que después mantuvo relaciones, el que después cogió a una persona, a una mujer, a una indígena, a una X. Te hablo desde el punto de vista que ellos sostienen, ¿no? Y el fruto es usted, señor López Obrador. Entonces, claro, cuando tú estás poniendo en cuestionamiento la historia y lo que te dicen, la versión fácil, ¿no? La versión que todo el mundo aplaudiríamos, ¿no? El que estaríamos todos de acuerdo, que tiene que haber buenos y malos, que no hay matices, que esto no es cuestión de colores, que esto es blanco o negro, o aceptas o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Cuando te das cuenta de que tú introduces colores, porque Baudilio, tú lo que haces es introducir valores, colores, matices, diferentes puntos de vista. Y yo terminaría con esto. Yo creo y te auguro un gran futuro en el tema de lo radiofónico. Porque dicen que este movimiento hispanista, ¿no? Este movimiento que lo único que yo creo que yo pretendo, y ahí me voy a sincerar contigo, te voy a decir algo que quizá nunca he dicho. Yo lo único que pretendo, Baudilio, realmente, es que tengamos cariño hacia nuestros padres y hacia nuestros abuelos. Que tengamos un reconocimiento hacia lo que éramos. Lo bueno con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo. Y que respetemos a otras personas, ¿no? Y yo creo que cuando nos atacan es porque, como diría aquel, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Y yo creo que cuando tú te das cuenta de que reunificacionista, y permíteme el pequeño spoiler que te voy a hacer, el pequeño eso, cuando ves que el año pasado llegamos solamente en YouTube a cerca de 3 millones de visualizaciones, 3 millones de visualizaciones, que es poco para un canal como el nuestro. Pero a eso le sumas Twitter, que tenemos más de 10.000 seguidores, y andaremos por las 200.000, 300.000 visualizaciones. Cuando ves Facebook, pero tú eso después lo multiplicas por tus canales, por los de Paz Hispánica, Patricio Long, Marcelo Gullo, etcétera, Brigada Antifraude, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos millones de visualizaciones, Baudilio. sí. Héroes de Cavite, Venezuela Provincial, hay muchas, mucho. Y eso te empiezas a dar cuenta de que la voz de la palabra es muy importante. Y tú transmites voz, Baudilio. Que eso es lo importante. Y es la fortaleza en lo que radica tu medio.
Fíjate que yo he estado caminando por Puerto Rico, por diferentes municipios, y a veces me encuentro gente que me gritan y me saludan, y yo digo, Dios, ¿quién será este? Y me la acerco, me dice, hola, yo escucho tu radio, yo veo tus videos, y yo digo, entonces digo, wow, la gente que yo ni sé quiénes son, se acercan donde mí a saludarme. Y pues eso, tú sabes, a veces llegamos a una audiencia que nosotros ni tenemos conocimiento que llegamos a esa audiencia. Porque si yo transmito por mi radio y mi canal y tú usas mi video y lo pasas por tu canal y otro hace lo mismo, se vuelve una cadena de información, pues es lógico que aparezca alguien que ni tú conoces ni yo conozco y de momento nos saluda y nosotros pues nos sorprendemos. O hace, por ejemplo, que un completo desconocido como Michael Arista para muchos de nosotros, y me voy a incluir, aunque no es cierto, y que un completo desconocido como Michael Arista hace posiblemente 8 meses, tenga aforos completos y tenga toda la agenda completa para los próximos 10 días. Es que Sí, esa es la fortaleza de la palabra, Baudilio. Es que yo terminaría con esto. Es que los hispanos tenemos que redescubrir nuestra historia y sentirnos orgullosos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestra cultura, de lo que nos gusta comer, de lo que nos gusta vivir, porque es lo que nos hizo grandes. Puerto Rico fue Puerto Rico, no un puerto pobre. Por algo se llamaba Puerto Rico y no Puerto Pobre. Cuando sí, empezamos a cuestionarnos, cuando empezamos a rellenar ese vacío, esas palabras huecas que nos han intentado dejar en el colectivo de las personas, cuando empezamos a llenarlo, es cuando empezamos a darnos cuenta de lo que somos. Y por eso la hispanidad, y ya acabo con esto, hago este llamamiento. Veamos, analicemos, comparemos, escuchemos. Y si vemos que el hispanismo es nuestra fuente de vida, es lo que éramos, luchemos por ello. Y por eso te digo, Baudilio, que el único mensaje que yo puedo decir a lo largo de todo el programa de hoy es que todo el que nos estás viendo, todo tú que nos estés viendo hoy, la mayor actividad, el mayor acto de rebeldía que puedes hacer muchísimos más, pero el mínimo, el mayor, el mínimo y a la vez el mayor acto es que compartas estos vídeos y que la radio de Voz de Boricuen, que la puedes escuchar en Zeno, con Z, Zeno.fm, te descargas la aplicación y dentro busca la Voz de Boricuen, se la compartas a tus amigos. Si estás en YouTube, la Voz de Boricuen. Si quieres la radio, Zeno.fm, lo pondré también yo fijo durante toda la entrevista, la Voz de Boricuen. Ese es el mayor acto de que la palabra se propague, porque contra más propaguemos la voz, más combatiremos contra la leyenda negra. Y contra más combatamos contra la leyenda negra, mejor futuro podremos tener nosotros y nuestros hijos. Y que hagamos cosas tan sencillas como que la gente que antes iba a Puerto Rico a buscarse un futuro vuelva a pasar y que los puertorriqueños que hoy en día tristemente tienen que irse de Puerto Rico para prosperar, eso acabe ya. Y cuando te digo eso, por eso yo creo que los cubanos que te escuchan cada vez más en Cuba es porque creo que Puerto Rico y Cuba, para lo bueno y para lo malo, siempre han sido un mismo pueblo. Y yo creo, Baudilio, que en muchos aspectos, muchos cubanos, cuando te escuchan a ti, ven la historia de Cuba reflejada en sí mismo. Ven lo que eran, vieron lo que podían ser y en lo que tristemente son hoy, ¿no? Y yo creo que por eso hace una labor tan importante que hace que tu canal, La Voz de Boricuen, cada día la vea y la escuche mucha más gente. fíjate, Jaime, que cuando yo conocí a Arista, yo decía entre mí, ¿cómo yo voy a ayudarle a este señor a que logre su propósito? ¿Y cómo ayudarlo a que llegue a España y que reciba el apoyo allá en España? Y yo me cuestionaba, hacía 20,000 preguntas, ¿cómo ayudarle? Y yo le decía a Arista, no te apures que yo te voy a ayudar a que tú logres tu propósito. Y luego que él decía, está bien, yo confío en ti, yo decía entre mí, pero ¿cómo le voy a ayudar? Yo no tengo medios ni tengo nada. Pero gracias a Dios que se logró, bregando en la comunicación, se logró conseguir la gente necesaria
Y hoy día Arista está allá en la península dando conferencias y eso es impresionante para mí. Y pasará contigo, y pasará contigo. Y te vas a sorprender del cariño y del seguimiento que tienes también a este lado del charco. Y te puedo asegurar que si tú vienes acá, y espero que haya noticias muy importantes en tu vida, hablo de temas de documentos y de papeles, Sí, que hagan que tú reconozcas, que puedas obtener ese reconocimiento legítimo, legítimo a lo que tú eres como identidad, pues vas a poder comprobar en tus propias carnes y cómo aquí se te quiere mucho, y cómo se te conoce mucho, y cómo se te va a hacer seguimiento. Y vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, y puedo resultar de pesado, pero es que éramos lo mismo, Baudilio. Y tenemos que darnos cuenta de que necesitamos volver a ser por lo menos algo fuertes, y la unidad la tenemos que alcanzar. No puede ser que el mayor canal de divulgación histórico de todo el tema hispanoamericano sea un canal anglosajón. No puede ser que el mayor festival de la música en latino o en hispano sea anglosajón. No puede ser que el mayor canal de comunicación, de información, de política en el mundo hispano sea anglosajón, la CNN. Entonces, nos tenemos que empezar a dar cuenta, como dice Marcelo Gullo, que esa subordinación tenemos que empezar a zafarnos de ella, de desprendernos de ella y empezar a darnos cuenta que somos, como hace poco se ha promulgado y se ha comunicado en noticias, somos la segundo idioma más hablado del mundo, pero es que la riqueza no está solo en el castellano, no está solo en el español, es que hay más de 200 idiomas en Hispanoamérica, ¿eh? sí. Salvo, y sin embargo, del Río Bravo para arriba, ¿qué cuántos hay, Baudilio? ¿Dos? ¿Uno? ¿Tres? ¿Cinco? Esa es la grandeza que tenemos que empezar a despertar. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que empezar a luchar juntos ante problemas comunes. Y yo creo que tu programa nos recuerda la historia, nos recuerda la cultura, nos recuerda la música. Creo que la labor también musical que estás haciendo es impresionante. Y yo creo que, como has dicho tú con Michael Arista, bueno, pues Michael Arista está luchando también. Tú lo haces por recuperar la historia de Puerto Rico, tú lo estás haciendo por recuperar la música y la tradición musical de Puerto Rico. Bueno, pues Michael está luchando por algo tan noble y tan, por lo menos, admirable, como hicieron también nuestros hermanos sefardíes, que es porque los cubanos vuelvan a recuperar su nacionalidad española. Y por supuesto que lo tenemos que apoyar, porque están en su derecho. No estamos diciendo que hay que imponerle a los 10 millones de cubanos que vivan en Cuba, que por cierto, hacen tristemente colas y colas para poder venir a España ante los consulados, para que le den la visa para poder viajar a su tierra, a su país, como luego descubren, sino para que tengan el derecho a poder elegir. Qué antidemocrático, Baudilio, poder elegir lo que uno quiere hacer, ¿eh? Pues eso es lo que estamos luchando. Y eso es lo que está luchando Michael Arista. Sí. Bueno, Jaime, para la gente que te escuche en la radio, puede decirle dónde pueden localizar ah, dónde pueden localizar tus canales de YouTube y WhatsApp y todos esos lugares donde tú entras y presentas tus canales. Pues básicamente yo estoy, bueno, yo tengo el proyecto de la asociación en la que yo estoy como un componente más y después tengo el proyecto propio. Bueno, pues yo estoy prácticamente en todas las redes sociales, en algunas de las plataformas estoy casi en todas las redes sociales, pues me pueden buscar por reunificacionistas.org en todo, en YouTube, en Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, en todo. O bien el proyecto mío más personal, que también agradezco mucho que se suscriban, que es Comunidad TV. También prácticamente estoy en todas las plataformas y es Comunidad TV. Es un muñequito, ¿vale? Porque hay varias Comunidad TV y todavía como no estamos ahí en la primera posición, pues Comunidad TV es un muñequito, ¿no? Digamos que con
un gorro ahora mismo me acuerdo, ahora mismo antiguo, ¿no? Pero básicamente estamos en todas las redes sociales y es lo que hacemos, ¿no? Hacemos entrevistas, hacemos divulgación histórica y sobre todo hablar de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que intentamos tratar. Luchar en esta batalla cultural que hoy en día hace que tristemente muchos países pues estemos en la situación que estamos, empezando por la propia España, ¿no? ¿Por qué? Porque quien desconoce su historia, pues tropieza con la misma piedra, no una, sino cientos de veces, y es lo que nos puede pasar, ¿no? Y estamos evitando que pase. Sí. Bueno, Jaime, yo te doy las gracias por haber participado en mi canal y también te doy gracias por la buena amistad que hemos conservado los dos por más de 2 años y que eso es lo principal, vale más la amistad que a veces lo que nosotros trabajamos. Yo te agradezco por eso y hasta la próxima. Venga, gracias, Odilio. Igualmente, te suscribo todo y espero verte por aquí pronto. Un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando la voz de Borinquen transmitiendo desde la ciudad de San Sebastián, Puerto Rico, y con estudios remotos en Orlando, Florida, para la diáspora.